Hablemos el día de hoy de confianza, este elemento que es pues importante para que exista una buena comunicación tanto entre nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como también en este caso entre instituciones gubernamentales y los propios habitantes de determinadas ciudades. Y el día de hoy, pues nos encontramos nuevamente aquí en el InfoDF con el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, quien le agradezco muchísimo que nos recibas nuevamente aquí en tus oficinas. Qué gusto recibirte y sobre todo pues saludar a todas las personas que nos ven, ¿no? Gracias, y de verdad es que es bien importante compartir este tipo de información que ustedes como institución nos brindan. Y hablemos de la confianza, esta confianza que pues yo creo que no nada más en nuestro país, sino en el mundo entero está reclamando, exigimos esta confianza entre todos nosotros. Yo quiero preguntarte, ¿existe ahora una grave crisis hablando de confianza en nuestro país? Sí, tú lo acabas de decir, no solo es una falta de confianza en México, sino en todo el mundo, ¿no? Hay crisis en hay muchas autoridades, presidentes, incluso que están siendo, o mujeres presidentas que están siendo juzgados en este momento por la mala utilización de los recursos públicos. El ciudadano común, aquí en México, por ejemplo, está harto ya de escuchar tantos escándalos graves que a un gobernador, a un presidente municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, se ha ido, digamos, haciendo una distancia cada vez mayor entre el ciudadano y la autoridad. Los ciudadanos no nos sentimos representados por las personas a las que elegimos. Claro. Entonces, porque a veces, bueno, salen los gobernadores impecables en sus discursos y todo, y cuando salen, pues ya no se presentan, ¿no? Y andan Cuando ya uno hace el corte de caja, ¿no? Que dice, oye, pues salió muy bonito todo, al final te puedes llevar sorpresas y sorpresas grandes. Y entonces ha ido este distanciamiento porque dices, bueno, este es el bueno y voy a votar por este porque me convenció en época electoral, ¿no? Y el día de mañana pues resulta que fue un bandido. Sí. Entonces la gente empieza, ¿qué está fallando, no? ¿Qué está, y es un tema generacional que se repite y se repite y se repite. Se empieza a crear propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción, que creo que va a dar un buen impulso, es un buen principio donde se van a establecer los mecanismos, porque antes como que las instituciones estaban pues sueltas, ¿no? O sea, cada quien hacía su papel, pero finalmente los malosos pues hacían de las suyas y no pasaba nada. Creo que con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que también se va a crear, por cierto, uno aquí en la Ciudad de México, sí, para cerrar las puertas y que todo el mundo se rija conforme debe ser. Entonces, ¿yo qué te podría aportar? Bueno, hay una encuesta nacional que en concordancia, tanto como el INAI como en el INEGI, que el nivel de confianza pues, hacia las autoridades en general pues, está reprobados. Muy pocos pasan las calificaciones, digamos. Los mejores calificados pues está el ejército, están las universidades, está la propia iglesia, pero incluso, y te puedo comentar, que desafortunadamente pues hasta la Suprema Corte de Justicia está mal calificada, han ido a la baja la propia presidencia de la República y los sindicatos, desafortunadamente, y van 7 años consecutivos a la baja, o sea no se ha estabilizado. Claro. Eso es preocupante, creo que esta nueva creación del nuevo sistema va a levantar, y también en la consulta Mitofsky también refleja y coincide con esta encuesta que realizó el propio INEGI en coordinación con el INAI, que hay una baja confianza en las autoridades, en las instituciones. Este sistema nacional del que comento, y también algo muy importante, del cual nosotros somos órgano garante, el tema del acceso a la información, el tema de la transparencia, se convierte ahora en una herramienta para restituir esa pérdida de la confianza, a manera de que el ciudadano pues pueda revisar, vigilar la aplicación, la asignación de los recursos públicos y la rendición de cuentas. O sea, no solo que me transparentes, sino que también hagas un buen uso de ese recurso, que esa es la rendición de cuentas, hagas un seguimiento, y entonces por eso es la invitación a todos los ciudadanos a que se metan a los portales de transparencia. Todas las instituciones tienen ya portales, nosotros supervisamos que las instituciones suban la información,
Y en la Ciudad de México sí ha sido un referente en el tema Claro. de transparencia. De hecho, nosotros teníamos ya casi pues a los tres poderes, a los sindicatos, a partidos ya como sujetos obligados, y actualmente pues a nivel nacional se están incorporando, digamos, estos nuevos sujetos obligados, donde tienen que subir toda la información. Sobre sueldos y salarios, por ejemplo, Claro. de los magistrados, de los ministros, que quede claro cuánto gana cada servidor público, del presupuesto, de programas, de todo lo que se tiene que informar. Perdón, Yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas regalado este tiempo, y ahí es importante hacer hincapié que estas instituciones están pues a favor del ciudadano, y que son este puente, este vínculo en donde nosotros, a través de ustedes, podemos empezar a recuperar esta confianza. Muchísimas gracias, Luis Fernando Sánchez Nava. Gracias. Y nos vemos muy pronto. Claro que sí, aquí está tu casa, y siempre, ya sea que te visitemos o nos visites, la idea es que de manera conjunta podamos dar información de relevancia e importancia, sobre todo para que el ciudadano la pueda ocupar. Claro. Muchas gracias, y nosotros con esto regresamos rápidamente al estudio de Tus Ciudades.